La dificultad que voy a tener para comentar algunas cosas esta noche, porque me pasa que estoy en la Facultad de Psicología, fui estudiante, ahora egresada, docente, también militante del Centro de Estudiantes, y a su vez estoy invitada por ser parte de la Comisión Nacional Mala Baja. Entonces la presentación, si bien tiene que ver con las reflexiones, un poco el trabajo que venimos haciendo en la comisión, no lo voy a centrar necesariamente en eso, sino que también la presentación va a estar un poco, bueno, los comentarios, los apuntes van a estar un poco en la línea de la reflexión que podemos hacer desde la psicología, en diálogo con otras disciplinas, en torno al tema, pero es sobre todo una reflexión más bien política y social. Entonces, lo que les voy a mostrar por ahí, que creo que no se ve mucho, pero es como una lista de apuntes de algunas de las cosas que podamos pensar en este escenario en el que estamos, donde el tema de seguridad se cruza con el tema de infancia y adolescencia y se genera como este nudo donde parece que la explicación de los problemas de seguridad son responsabilidad y son patrimonio preponderantemente de los adolescentes. Bien, entonces ahí yo, para enmarcar el tema, prefería empezar como por ver un panorama general de cuáles son, desde mi perspectiva y en diálogo con algunas disciplinas como la sociología, cuáles son los principales problemas de seguridad que tenemos los uruguayos, digamos, que no es la versión que tiene básicamente Canal 4 de cuáles son los problemas de seguridad que tenemos los uruguayos. Entonces, antes quería marcar esto que desde mi perspectiva para poder entender y abordar un poco esta temática a la hora de pensar el tema de adolescencia y derechos, o el tema de niñez, infancia, adolescencia y derechos. Tenemos que pensar que las relaciones generacionales son un campo de problemas, donde se produce una tensión de fuerzas, y es un sistema de opresión que puede ser similar al que se produce entre las distintas clases sociales, o muy parecido al que se produce en las relaciones de género y en las relaciones étnico-raciales, por ejemplo, o en las territoriales, ¿no? Por mencionar algunas. Que en general hablamos mucho como de derechos, en un momento se puso de moda, pasó a ser un eslogan, entonces todos hablamos desde la perspectiva de derechos y pasó a ser la educación en derechos y papá. Pero en realidad los derechos no están como muy pensados desde esto, que los derechos pueden o no construirse, ejercerse, en la medida que esas tensiones de poder lo hacen posible o no lo hacen posible. Y no voy a entrar mucho, pero hay cuestiones bastante particulares de las relaciones que entabla una generación con la otra, que son distintas a las de clase o a las de género, por ejemplo, porque son variables. O sea, uno no es niño ni es adolescente para toda la vida, no es una condición permanente, y además, igual que las de género, tienen una complejidad particular en la medida de que tienen que ver con nuestra cotidianidad, o sea, están a la interna de los vínculos más cercanos que tenemos. Uno cuando hace otro tipo de análisis, digamos, puede, por ejemplo, en términos de clase, bueno, son estos otros, es la otra clase a la que yo no pertenezco, pero cuando tengo que hablar de relaciones de género y de relaciones generacionales, tengo que remitirme a la vida, a las relaciones que construimos en los ámbitos de los más privados hasta los públicos. Entonces, narrando ese marco, yo la presentaba algo así como la que les tocó a los adolescentes de hoy, ¿no? O sea, es más o menos el Uruguay en el que les tocó construirse y tener un lugar en los adolescentes. Yo acá voy a tirar una serie como de algunos números, algunos todos ellos refieren a distintos estudios. No voy a hacer una cita uno por uno, algunos lo pueden encontrar en los materiales de Eduardo Morá, por ejemplo, que trabaja un poco, entre otros materiales, la inseguridad tan temida, anomia y miedos en el Uruguay reciente, que es
resumen muy chiquito que él hace para marcar algunos de los indicadores sociales que yo ahora voy a reproducir, pero hay varios otros estudios que de repente ahí, si a alguien le interesa, los podemos compartir. Entonces, por ejemplo, tenemos un índice de suicidios en Uruguay 6 veces mayor que el resto del continente, ¿no? Y yo ahí trato de marcar como algunos indicadores. Por ejemplo, varios estudios marcan que la existencia, digamos, del índice de suicidios tiene relación discutible con las exigencias inalcanzables, con la falta de proyectos realizables, que es más o menos que va en la misma línea, y con una falta de marco normativo claro y seguro. Por otro lado, tenemos una mortalidad por accidentes de tránsito que es 2 veces mayor que el resto del continente también, ¿no? Entonces, por ahí podríamos empezar a pensar que algunos de los problemas de seguridad que tenemos van como por esa línea. Después, la tasa de homicidios es 3 veces menor al resto del continente, con un alto porcentaje de violencia relacional, es decir, el índice que tenemos de homicidios realizados por personas que se conocen entre sí, es decir, que no hay grandes probabilidades de que me mate sea un conocido y no un desconocido. Y bueno, entre otras cosas puedo indicar, y acá hay algunos que tienen, en algunos espacios de estos hay como bastante para producir conocimiento, particularmente desde la psicología. Por ejemplo, una de las cosas que indica el hecho de que nos matemos entre conocidos, y que sea bastante más probable que me mate a alguien con el que yo conviva, habla un poco de cómo construimos esas relaciones más cotidianas, y cómo resolvemos los conflictos, y entre otras cosas también indica un claro marco de falta de garantías. Por ejemplo, las cantidades de muertes que hay en situaciones de violencia doméstica, donde en realidad había medidas cautelares o había denuncias previas, marcan que en realidad cuando yo me siento en riesgo de mi vida y pido ayuda, no hay respuestas. Pensemos esto en el marco de si además soy niño, niña o adolescente, ¿no? Después, la tenencia de armas, es un dato bastante joyita, que en general no tendemos a tenerlo comúnmente, que es que tenemos de los primeros lugares a nivel mundial. O sea, parece que tenemos más armas que Estados Unidos, más o menos el doble, y que estamos en un arma más o menos cada 3-4 uruguayos. Ni que hablar que podemos pensar qué quiere decir esto de la desconfianza que tenemos en las instituciones que nos pueden proveer algún tipo de seguridad y de cómo nos imaginamos que vamos a tener que resolver los conflictos con otros. Después, otro dato importante para pensar en términos de seguridad es el crecimiento de los atentados contra la propiedad, ¿no? Que parece ser que es esto lo que más moviliza y lo que más preocupa a la sociedad, es que básicamente hay cada vez más atentados contra la propiedad y muchos de ellos incluyen episodios de violencia. Y entonces, si pensamos que los indicadores anteriores nos muestran como una imagen de un Uruguay donde la peligrosidad no estaría tan centrada en el delito y en lo que pasa en la calle, sino que estaría como bastante más cercana a lo que nos pasa adentro de nuestras casas y lo que tiene que ver con cómo nos vinculamos con otros en el medio social, sí ha habido un incremento, digamos, del tema de la violencia, sobre todo cuando tiene que ver con poder apropiarme de un bien que tiene otro, y para eso, en realidad, pasa a ser válido el uso de la violencia. Eso también nos estaría indicando como alguna de las transformaciones de las que estamos siendo parte, ¿no? Y eso indicaría una hipervaloración de los objetos materiales y de otras cosas que no son ninguna novedad para que medianamente mire la realidad con ojos, no sé si críticos siquiera, que mire un poco nomás. Otro dato importante para pensar es el tema de la guetización, ¿no? En esta cuestión de que ahora nos sentimos súper inseguros, ¿cuáles son los indicadores que nos llevan a sentirnos extremadamente inseguros? El crecimiento de las brechas entre los excluidos por elección, digamos, en los guetos, en los countries, en los sistemas privados, en los barrios privados, y por otro lado la proliferación de los campes, de
las periferias urbanas como cada vez más intensas en su construcción endogámica y bastante alejada del intercambio con otros sectores, inclusive con otros barrios muy cercanos. Y ahí hay como un crecimiento, el indicador es bastante claro también, ¿no? Las brechas socioeconómicas y culturales entre los uruguayos y uruguayas han crecido, y hay un importante rechazo mutuo y una sensación de ajenidad. Por otro lado, una matriz demográfica con un sector envejecido. Esto está muy bueno verlo más en detalle, yo lo voy a pasar muy por arriba, pero tenemos los viejos europeos viviendo con niveles y expectativas de vida de Europa, y tenemos niñas y adolescentes que hace muchos años son la población más pobre de Uruguay. Y que tienen características, dadas las carencias materiales y muchos otros indicadores, bastante parecidas a las del continente africano. Eso habla, entre otras cosas, de que tenemos una pésima, además de que tenemos problemas de distribución de la riqueza en sí mismo, ¿no? Porque también si vemos algunos indicadores de lo que ha pasado en este último tiempo con la distribución de los bienes, vemos que hay una leve mejora, pero la riqueza se sigue concentrando. Y en general también la academia se sigue concentrando en explicar cómo se reproduce la pobreza, pero no se ha dedicado tanto a explicar cómo se concentra la riqueza y se transmiten los privilegios. Entonces, ahí tenemos una distribución bastante complicada de la riqueza en términos generacionales, ni que hablar de los bienes sociales y culturales. Tenemos un desempleo joven del 20%, 5 veces mayor que la tasa promedio y con mayor incidencia del empleo precario. O sea, esto para la mayoría acá presentes jóvenes no es ninguna novedad saber que lo que cuesta conseguir un trabajo siendo joven es bastante complejo el proceso de acceder al mercado de trabajo. Ni que hablar en términos de acceso a la vivienda o proyectos de vida independiente, que ahí ya estamos en un nivel que antes era un sueño posible para algunos, ahora ya dejó de ser algo medianamente soñable para la gran mayoría de los jóvenes uruguayos. Por otros cambios culturales también, pero además por una realidad económica y una realidad social. Por otro lado tenemos una desigualdad educativa interesante. En las clases medias a altas tenemos un 81% de egreso de la educación media y un 11% de los barrios de menores ingresos en Montevideo. O sea que tenemos un 70% de diferencia por ahí. Bueno, varios indicadores más. Voy a avanzar un poco más rápido para llegar a algunas reflexiones. Después, sobre el sistema penal juvenil no voy a decir mucho porque seguramente en la mesa va a haber gente mucho mejor preparada que yo para hablar del tema y que va a poder apuntar por ahí otras cosas, pero seguro que tenemos un sistema penal juvenil que obviamente que el mito es que los jóvenes son impunes y si miramos un poco al sistema que tenemos hoy, en realidad parece ser un poco todo lo contrario, parece haber alguna capacidad para castigar sobremanera a algunos y sí dejar impunes a otros. Acá en realidad, como muy por arriba, quiero señalar algunas cuestiones que serían para discutir, para profundizar abundante entre psicólogos, que ¿qué implica la adolescencia? ¿No? Que quizá de las muchas cosas que se señalaron antes hay varias que podríamos desde la psicología discutir varias cosas y abrir ahí espacios de visibilidad sobre algunas problemáticas. Pero bueno, me parece importante señalar que si bien la adolescencia es una etapa que de hecho es un invento, digamos, pero es un periodo que se atraviesa según el espacio social en el que uno está, según el tiempo histórico, etc. O sea, es una construcción, pero medianamente de la adolescencia que
podemos decir que en esta época y en estos tiempos atravesamos, podemos hacer algunas cuestiones bastante generales, como que es, por ejemplo, un tiempo de búsqueda de afirmación y de afirmación del lugar social, ¿no? Que es una etapa donde el otro, la imagen que el otro me devuelve en el lugar social, en el espacio público, es crucial, ¿no? O sea, cómo me mira, cómo me ve y cómo responde el otro frente a mi presencia en todos los ámbitos, pero particularmente en los espacios públicos, pasa a ser bastante más importante que lo que podía ser en la adolescencia, y va a tener seguramente alguna diferencia con lo que sea en la adultez, si bien siempre nos estamos construyendo por el otro y a través de la mirada del otro y a través del lugar que el otro me da en su discurso, en sus miradas, en el encuentro. La necesidad que se da particularmente de diálogo y de encuentro entre pares es significativa, ¿no? Yo creo que, y ahí me encantaría después que lo podamos discutir, que en la adolescencia es un momento donde salimos en búsqueda de construir sentidos desde otro lugar, ¿no? Como es un momento donde la búsqueda de cuestiones que de alguna forma podemos pensarlas como trascendentes, no sé, la búsqueda a través del arte, puede ser la música, puede ser las expresiones gráficas, a través del deporte, la política o la ciencia, es un momento donde está como esa cuestión de empezar con las militancias o con los voluntariados o con los activismos o con el grupo en la esquina o con la banda o lo que fue. Es ese momento de juntarme con otros para empezar a construir qué quiero, ¿no? Y el quién soy, que en la niñez más temprana también acontece, pero que este es un momento particular. Es una etapa claramente de cuestionamiento de lo establecido, y acá empezamos a encontrar algunas cuestiones de lo que veíamos antes, ¿no? O sea, vemos un Uruguay que cada vez se guetiza más, por un lado, ¿no? Y que los espacios públicos, como la plaza, la esquina, la canchita, si uno escucha en muchos discursos, pasan a ser un lugar donde está lleno como de demonios, ¿no? O sea, a veces se escuchan los discursos de docentes, de padres, de profesionales que pasan en la calle o en la esquina y parece que ahí van a pasar con un montón de cuestiones malignas. Se pasa a estar el espacio público como plagado de una cuestión como muy jodida, de la que hay que cuidarse, y no es ya el espacio como el bar, la esquina, demás como espacio de construcción política, de construcción social, de construcción de diálogo. Es un espacio del que temer. También uno podría citar desde la antigüedad hasta el día de hoy discursos que hablan de que los jóvenes han perdido el respeto por las generaciones anteriores. Hay una frase muy interesante de Sócrates, que yo no la tengo acá, pero ya Sócrates afirmaba que los jóvenes de su época habían perdido completamente el respeto y la valoración de esas cosas tan trascendentes que sus generaciones anteriores habían construido. Bueno, ahí tenemos clarísimo que si no tuviéramos la capacidad de cuestionar las instituciones, la autoridad, las costumbres, no seríamos capaces de construir absolutamente nada. Y por otro lado, tenemos el hecho de que es una etapa compleja con cambios significativos marcados por las idas y vueltas a la búsqueda de la pertenencia y la construcción de una identidad que es siempre móvil, que está como en idas y vueltas, y que en ese proceso bastante complejo, digamos, pasan a tener bastante relevancia, como ya mencioné, los pares, pero también la posibilidad de esas instituciones o figuras de autoridad que andan por ahí de devolver una imagen más o menos positiva y de poder ejercer una autoridad no autoritaria.
ahí, voy a ir como resumiendo. Entonces, conectando estas cuestiones como con la discusión que tenemos. Entonces, tenemos un Uruguay, digamos, que tiene, si miramos los indicadores de seguridad generales, ¿cómo podría indicarnos de que los adolescentes son efectivamente el problema de seguridad de nuestro país? No voy a entrar en el detalle, pero seguramente alguno de quienes hablen después en la mesa podrá entrar de por qué es estratégico hacer que sí aparezcan como el centro del problema. Con los adolescentes, y ahí es como un tema de qué hacemos. Por un lado, yo respondería a esta discusión, bueno, estamos mintiendo en realidad, los adolescentes no son el problema de seguridad de nuestro país. Ahora, tenemos problemas con los adolescentes que sí entran en conflicto con la ley penal. ¿Qué hacemos con ellos? Ahí sí, efectivamente tenemos problemas. Tenemos problemas porque hay una falta de garantías muy interesantes para esos adolescentes que tienen problemas con la ley. Pero hay una falta de proyectos enormes también para poder responder a esa situación. Podría entrar un poco más en hablar del endurecimiento de las medidas penales y el discurso regresivo y deshumanizador de la condición de los adolescentes, que es un poco de Latinoamérica, ¿no? Si analizamos el caso de Brasil o de Argentina, vemos que en realidad este retroceso, tanto a nivel de políticas como a nivel del uso político que se hace de la temática, como de cuestiones jurídicas concretas que dan cuenta de un retroceso en las garantías construidas para niños y adolescentes. Con respecto, digamos, a las respuestas concretas de qué hacemos con los adolescentes que sí entran en conflicto con la ley penal, bueno, hay algunas cosas que son como claras que tampoco voy a profundizar, pero hay un tema con trabajar la responsabilización y la reintegración social. Si vemos la película de los políticos, creo que es más que evidente hablar de estas cosas después de una construcción como la que hace la película, mostrando los vínculos, la institución y las relaciones que allí se dan y cómo se produce a partir de ello subjetividad y posibilidades. Como más que evidente que de por sí el encierro es una situación compleja y deseable evitar, así por lo menos lo sanciona la Convención de los Derechos del Niño, y cualquiera que haya trabajado o que trabaje con la temática de adolescencia sabrá que en cualquier etapa de la vida es muy poco deseable la privación de libertad, y por eso es elegida como principal forma de castigo. En la adolescencia tiene impactos aún más complejos. Pero me gustaría volver sobre el tema de todos y todas las adolescentes, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con el tema de la infracción? Que es un tema complejo que habría que abordar en otra mesa. Pero para todos y todas las adolescentes, yo creo que todavía nos queda como mucho camino para comprender, digamos, cómo trabajar desde la inclusión y no sé si decir la celebración de la diversidad, pero sería algo así como el poder trabajar desde estas producciones que van construyendo los adolescentes, y cómo trabajamos desde el respeto de esas construcciones, de esas identidades, pero desde la posibilidad de no construir identidades y formas de vida que generen exclusión mutua, digamos. Por otro lado, me parece que es importante retomar algunos de los principios olvidados de la Convención, y voy a tomar particularmente el derecho a la participación, que es uno en el que seguramente es el que estamos más lejos de alcanzar
algún nivel de avance significativo. Y ahí vuelvo a lo que comenzaba. Para transformar efectivamente las relaciones sociales y para transformar efectivamente la forma en la que acompañamos y permitimos que los adolescentes se construyan como sujetos sociales, nos falta mucho en reconocerlos como sujetos. O sea, básicamente como sujetos de derechos, pero como sujetos que está pleno. O sea, no es un pedazo de proyecto que yo estoy construyendo y tallando para que se transforme en cualquier cosa, sino que es un sujeto que está en construcción de su autonomía, porque la autonomía no es una cosa de ni un gen que viene, ni un chip que se instala, en una cosa que tampoco desde una perspectiva así como más liviana se construye sola, no, porque la autonomía, también hay algunos procesos bastante complicados cuando le obligo al otro a ser autónomo sin darle las herramientas y las posibilidades para construir su lugar de autonomía. Como decía por ahí algún autor que estuve leyendo y que plantea en términos interesantes la medievalización de las relaciones sociales en los últimos tiempos por esta cuestión de la aislación y la construcción de guetos y de vidas que están capturadas en espacios cerrados y que entre una existencia y la otra parece que hay como entre los castillos y los grupos de la Edad Media una oscuridad tremenda y la que parece difícil de acercar. Entonces, como para ir cerrando, me parece que es como bastante complejo y que deberíamos pensar cómo pretendemos construir ciudadanos o sujetos autónomos, creadores, potentes, capaces, si las condiciones que le ofrecemos a la gran mayoría son condiciones medievales, donde su lugar de sujetos y de sujeto de derecho no está garantizado por ninguna ley. Esfuerzo de poder plantear las cosas de modo que podamos dialogar también con ustedes, que me agradecemos mucho, y a la vez que se sientan en libertad de preguntar, que no vayan entendiendo. Bueno, buenísimo que estén acá. Dentro de todas las cosas, ¿no? Ahora Eliana hizo un paneo sumamente completo y complejo de planos que pueden involucrar la problemática, ¿no? La niñez, la adolescencia en Uruguay, todo lo que está pasando con eso en relación a cómo se está capturando a nivel de discurso político, partidario, el tema de la seguridad, lo que estamos haciendo con nuestra gente, incluyendo a los menores de edad y toda la situación demográfica, social, política en la que esto está ocurriendo. Hay muchísimos planos por ahí que podríamos ir abordando y de repente un poco desde el proyecto en el que estoy trabajando ahora definimos que sería bueno como presentar un poco algunas líneas de acción que estamos pensando desarrollar, sobre todo desde la idea de que, como voy a hablar desde la Universidad de la República, de la Facultad de Psicología, poder pensar que bueno, que hay que hacer cosas, que hay que encarar, que hay que trabajar, que salir de la idea de la academia como algo justamente abstracto, algo que no se entiende, que está en otro idioma, y poder aportar desde la producción, ¿no? De acciones, de nuevas formas de abordar las cuestiones y nuevas formas de
juntar esfuerzos, docentes, estudiantes y también niños, adolescentes. Entonces, brevemente contarles un poco que, bueno, que acá estamos compañeros del equipo, está Javier, está Diego por allá, que formamos parte del equipo docente que estamos trabajando en un proyecto bastante amplio que se llama Clínica, Territorio y Entramado Social y que tiene como objetivo fundamental abordar algunos planos de lo que entendemos que es lo que los procesos liberales han estado dañando en términos de entramado social, de formas de construirse como sujeto. Y uno de los planes de acción que estamos trabajando fuertemente es el fortalecimiento de la niñez y adolescencia como sujetos de derechos. Y en ese marco hay un proyecto que están haciendo que inició gente de la Facultad de Derecho, que es un proyecto que se denomina formalmente ampliación del consultorio jurídico, está en el marco del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, que estamos desarrollando junto con la profesora agregada Graciela Porta y los estudiantes que tienen ese proyecto, una posibilidad de trabajar en principio sobre el plano de la defensa en el sistema penal juvenil y bueno, y pensando esa defensa no solo como una defensa judicial, sino incorporando la articulación planos que componen esa situación. Entonces, estamos en la Facultad de Psicología y Facultad de Ciencias Sociales también tratando de trabajar en un plano, en esta cuestión que no es tan fácil, que es como incorporar en la academia, sobre todo en Facultad de Derecho, también en Psicología. Creo que somos muy pocos los tipos docentes que tenemos hoy acá, por ejemplo, ¿no? Como un problema a abordar de la formación también. Y bueno, meter un poco ese tema, ¿no? El tema del sistema penal adolescente dentro de la formación, en Facultad de Derecho, en Facultad de Psicología, en Ciencias Sociales. Y el otro plano que queremos impulsar es la cuestión del interdisciplinario, el cual está siendo sumamente complejo, pero bueno, es un desafío. Entonces, en realidad, los que me invitaron como persona a esta ponencia, ayer con el equipo terminamos un tema que podría ser mucho más rico el aporte si tratamos del proyecto. Entonces, las compañeras estudiantes que están haciendo el trabajo en ese proyecto van a plantear las ideas que ellos están construyendo de cómo se debería aportar a ese consultorio, o a ese espacio de la vida. Hola. Bueno, mi nombre es Valentina, soy Victoria, somos estudiantes, yo de cuarto, yo de quinto, y estamos en el servicio Ariel, la docente responsable, que se llama Clínica, Territorio y Entramado Social. Vendría a ser la práctica preprofesional antes del egreso. Este servicio tiene como varias preguntas de donde uno se puede como insertar hacia la práctica. Una de ellas es lo que al principio se denominó consultorio jurídico, porque ahora es adolescente y penal, donde bueno, se nos invita a formar parte de este proyecto de consultorio jurídico que viene de Derecho, que es un proyecto donde se va, digamos, sería como la defensa del adolescente que comete un delito. O sea, el adolescente que está en conflicto con la ley, bueno,